Hermanos, la lectura de hoy es Hebreos 4, del 1 al 13. Nos ponemos de pie, por favor, cuando la encuentren. Y empiezo, y ustedes continúan con el 2, luego yo el 3, y nos unimos en el último versículo, por favor. Cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros lo mismo que a ellos se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a este mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo. Pues en algún lugar se ha dicho así el séptimo día, y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice: jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo, y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso, Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Amén. Es momento de que los niños puedan ir a su clase y nosotros vamos a meditar en este pasaje de la palabra de Dios que acabamos de leer, Hebreos 4, versículos 1 al 13. A lo largo de mi vida he podido ver cómo muchas personas han escuchado la palabra de Dios y cómo durante cierto tiempo han estado en la iglesia, pero poco tiempo después pasan otras cosas y ya no los vemos. Cuando yo fui adolescente, recuerdo de que hubo un momento, un tiempo allá en el lugar donde vivíamos, en Salina Cruz, que varios vecinos, varias familias del lugar donde vivíamos, se llama el barrio San Francisco, allá en Salina Cruz, comenzaron a llegar al templo donde nosotros nos reuníamos. Nos acompañaban los domingos, se veía, era algo muy bonito ver que es un cerro allá donde tiene su casa mi papá y donde vivíamos en ese tiempo. No llegaba el camión urbano, bueno, hasta ahorita no hay ningún camión urbano que llegue hasta allá, solo los taxis, pero bueno, toda la gente que comenzó a creer en la palabra de Dios y que comenzó a escuchar el evangelio, bajábamos de ese lugar para ir al centro, tomar el camión que nos llevara al lugar de reunión, en otra colonia, en otro lugar donde nos reuníamos. Y yo creo que éramos aproximadamente unas 35 personas que bajábamos de ese lugar para ir al lugar de reunión, al templo, a la iglesia, decíamos, ¿verdad? Y era algo bonito, yo lo recuerdo, y era algo precioso. Yo recuerdo uno de los muchachos que fueron mis amigos, que de pronto le pregunté: oye, ¿cómo te sientes en la iglesia? ¿Cómo te sientes aquí?
y él en algún momento llegó y pasó al frente y dijo: yo estoy contento de que mi familia, de que mis padres comiencen a llegar aquí a la iglesia, porque entiendo que esto es algo hermoso, que entiendo que esto es lo mejor que Dios quiere para nosotros. Prometo seguirle, servirle y buscarle en todo momento. Cuando yo escuchaba estas palabras decía: gracias Dios por lo que haces en la vida de las personas. Pero también miré a otras familias que dijeron de la misma manera: yo voy a seguir a Dios, queremos seguir a Dios. De todas esas familias que yo les platico, solo una familia continúa en la vida cristiana. Las demás familias pasaron muchas cosas. Algunos ya no están en este mundo, ya fueron llamados a dar cuentas. Pero digo yo, ¿cómo es posible que todos escuchamos el mismo mensaje, todos escuchamos la misma palabra de Dios, pero no todos respondemos de la misma manera? De la misma forma podemos decir, yo creo que ustedes también conocen a otros que han estado en la vida cristiana y ahorita ya no están. El día de hoy varias sillas desocupadas, vacías. ¿Y dónde están los demás? Algunos durante la pandemia dejaron de congregarse, ¿verdad? Y bueno, ya pasó poco más de un año, ya tenemos casi 2 años que nos volvemos a congregar, y sin embargo varios ya no regresaron, otros se fueron a otro lado, otros ya no se congregan. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Creo que la vida cristiana definitivamente enfrenta muchas situaciones adversas. La vida del cristiano es así. Escuchamos la palabra de Dios, tenemos presente que es el mensaje que nuestras vidas necesitan, que nuestras personas requieren. En todo momento sabemos que la palabra de Dios es lo mejor que puede pasarnos, pero nosotros como cristianos enfrentamos constantemente la tentación de volver atrás. A veces nos cansamos. Yo no sé cómo veniste tú el día de hoy, ¿verdad? Pero de pronto, levantarse temprano otra vez. El domingo de perdida deberíamos de descansar hasta hasta que solito los ojos se abran. Mucha gente lo toma así, ¿verdad? Y dicen, el domingo es para descansar. Pues eso es bonito, ¿verdad? Que tengamos esa oportunidad de descansar. Nuestros cuerpos lo necesitan. De pronto, si enfrentamos semanas de mucha actividad, a veces hasta enfermedad durante la semana, problemas, muchas cosas que nos desgastan, nos hacen pues sentirnos cansados, abrumados, angustiados muchas veces, sin paz, sin tranquilidad. Y bueno, ¿cómo voy a llegar al templo, verdad? ¿Cómo quiere el pastor que yo llegue a la iglesia con tantas cosas que tengo? De pronto le llamo a algunos o los visitamos y nos enteramos de muchas cosas que están pasando y que están viviendo, y que verdaderamente hasta nos hace pensar y decir, pues es que con todo esto que pasa, con todo esto que sucede, no están pensando en congregarse, en buscar a Dios, en esforzarse un poquito más en la vida cristiana. Al contrario, la tentación de volver atrás o de acomodarse a la etapa actual en este peregrinaje cristiano, en este caminar en la vida cristiana, pues se va acabando, se va derrumbando. La fortaleza para resistir viene cuando nosotros nos animamos unos a otros. Esta carta a los hebreos precisamente se escribe para ayudar y motivar a aquellas personas que habían escuchado el evangelio de salvación, el mensaje de salvación, pero que estaban regresando a sus antiguos estilos de vida. Esta carta a los hebreos se escribe en tiempo de persecución, cuando decir que seguir a Cristo era una sentencia de muerte.
Entonces mucha gente decía, no, yo no tengo que seguir a Cristo. Entonces, al contrario, en vez de continuar siguiendo a Cristo, mejor yo creo que me doy media vuelta y continúo con la vida que llevaba anteriormente. Eso de seguir a Cristo, lejos de traerme paz, tranquilidad, me trae más problemas. Y son realidades que viven muchas personas diariamente. Son realidades que muchas veces los tientan a dejar la vida cristiana y regresar al antiguo estilo de vida. Es alarmante, se han hecho encuestas, han habido números y estadísticas que nos dicen que hay miles de personas que se apartan de nuestras iglesias después de unos meses o quizás algunos años de estar activamente en la iglesia. Muchas veces el pecado los engaña con promesas falsas de contentamiento o soluciones fáciles a sus problemas, pero pronto se endurecen y se hacen ciegos a la condición y sordos al llamado que Dios sigue haciendo. Una familia de la iglesia donde yo asistía cuando fui joven, de pronto se enfrentó con una situación muy difícil. Les habían robado dentro de la casa y querían a fuerza saber quién fue la persona que robó dentro de la misma casa, de la familia. Y como no lograban entender y saber y encontrar al culpable, cayeron en la tentación de ir a consultar a un brujo, a una persona que adivina las cosas. Después de decirles que eso no estaba bien y que pues habían desconfiado de Dios y prefirieron confiar en esa persona, muchas veces charlatanes o personas que trabajan con las cosas ocultas, ellos decidieron mejor alejarse de la vida cristiana. Y así yo creo que conocemos muchas anécdotas, muchas historias, muchos testimonios de personas que han hecho lo mismo. Yo no sé si tú en algún momento te has sentido tentado, desanimado a no continuar, a no seguir, ¿verdad? El peligro de volver atrás en el camino del Señor y aprovechar cada día de nuestra vida o el tiempo de espera hasta que nuestro Señor Jesús venga, nos debe de motivar, nos debe de ayudar a buscar siempre a nuestro Dios. Estos destinatarios de la carta a los hebreos enfrentaban problemas, presiones que los tentaban a abandonar a Cristo, a desanimarse para regresar al judaísmo. Y algo que no debemos olvidar, hermanos, o cuando nosotros compartamos el evangelio con personas que aún no le conocen, es que la obediencia, hermanos, no es un segundo requisito después de la fe. Cuando alguien se acerca a Cristo o decide confiar en Jesús, decide entregar su vida a Jesús, se dice de que pues es fe, ¿verdad? Y a veces decimos, bueno, es que mediante esa fe ahora sigue la obediencia. No, cuando tú decides entregar tu vida a Cristo, la obediencia es el resultado práctico o la demostración de esa fe que tú has decidido entregar a Jesús. Entonces, la obediencia es el resultado o es la manifestación práctica de la fe, es la expresión de la fe en acción. ¿Por qué les digo esto? El que decide aceptar a Jesús, el que decide buscar a Dios, el siguiente paso es demostrar su obediencia, porque esa fe ya ha decidido darla o ponerla a los pies de Dios. La semana pasada dijimos, no sé si ustedes recuerdan, los que estuvieron, que la conversión del ser humano no se produce del exterior hacia el interior, sino que tiene que ser una manifestación desde dentro para afuera.
Entonces, la conversión del ser humano no se produce de afuera hacia adentro, el cambio tiene que ser del interior al exterior, viviendo la palabra. Y quise recordarles, ¿verdad?, mediante esta lámina, lo que vimos la semana pasada: vivamos la palabra. Dijimos que debemos de tener una buena actitud, que debemos de enfrentar un desafío diario y finalmente demostrarlo con acciones piadosas. Eso es vivir la palabra. Y en este pasaje de la carta a los Hebreos que acabamos de leer, podemos aprender cómo tener presente una meta por alcanzar. Yo no sé si tú lo tienes presente, pero anteriormente se hablaba mucho, ¿verdad?, de la segunda venida de Jesús, se hablaba mucho de la segunda venida de Cristo. El día de hoy parece ser que nos hemos olvidado de esto. Jesús viene. ¿Y cómo nos va a encontrar? Hace poco me decía Benjamín, es que quiero que cantemos este canto que habla acerca de la venida de Jesús, y una parte de ese canto dice que la iglesia, que nosotros estamos esperando con lámparas encendidas. Y sí, me puse a dudar y me puse a pensar, ¿será bueno que digamos esto cuando en realidad cómo nos estamos enfrentando, cómo estamos viviendo la vida cristiana? ¿En verdad estamos esperando a Dios con lámparas encendidas, con lámparas llenas? ¿O eso es únicamente un canto, uno más? ¿Cómo estamos viviendo la vida cristiana? Vivamos la palabra, es la invitación el día de hoy. Tenemos una meta por alcanzar y el título del mensaje del sermón del día de hoy es una meta por alcanzar. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograr llegar a la meta final? Ok, ¿cómo lo vamos a lograr? Quiero que oremos en este momento, quiero que le entreguemos a Dios este tiempo y que le digamos que hable a nuestra vida. Acompáñame a orar. Padre Santo, gracias te doy por tu presencia que siempre nos acompaña. Esa presencia tuya, Padre Santo, que nos da fortaleza, nos da confianza para continuar en este camino que nos has trazado. Escucha nuestras voces, Padre bendito, y ayúdanos a escuchar la tuya. Lo necesitamos. Sigue hablando a la vida de mis hermanos, quienes se dieron cita el día de hoy para alabar tu nombre, pero también para escuchar este mensaje. Guárdanos de todo peligro y fortalécenos en todo momento. Lo necesitamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok, una meta por alcanzar. ¿Cómo lo vamos a lograr? Quiero compartir contigo 3 acciones a realizar para llegar a nuestra meta. Esto no se termina. La vida cristiana no es una carrera que enfrentamos para llegar primero. No se trata de ver quién llega primero, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, porque tenemos que seguir pacientes esperando la venida de nuestro Señor Jesús. Mientras esperamos esa venida, nosotros continuamos en este mundo y tenemos que fortalecer nuestra comunión con Dios. Primera acción: fortalece tu comunión con Dios. El pasaje que estamos leyendo dice de la siguiente manera: cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. En uno de los estudios de la célula meditábamos y decíamos: ¿la salvación se pierde? Nosotros como cristianos bautistas sabemos que la palabra de Dios nos afirma que la salvación no se pierde. La salvación es un regalo que Dios nos da y que nunca nos va a quitar, o que nosotros pues vamos a... Bueno, ya perdiste tu salvación, ¿verdad? La salvación no se pierde. Pero aquí la carta a los Hebreos dice que nos cuidemos unos a otros. En los pasajes anteriores de esta misma carta a los Hebreos, en el capítulo 2, dice que cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Debemos tener presente que la salvación que Dios nos da es un regalo inmenso, grande, que nadie más nos lo puede dar. Por lo tanto, nosotros debemos de ser
diligentes para tener presente. Cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Fortalece tu comunión con Dios. ¿Quiénes se han quedado atrás? Yo creo que esos vecinos que yo vi en algún momento en la iglesia reunirse, congregarse, y que ahora cuando voy a Salina Cruz veo que están haciendo muchas otras cosas menos buscar a Dios, son aquellos que se han quedado atrás. Aquí el autor, el escritor de la carta a los hebreos, está poniendo como ejemplo al pueblo hebreo. Cuando ellos salieron de Egipto, fueron liberados de la esclavitud y empezaron a salir camino a la libertad, a la tierra prometida. Recuerdan que Dios les prometió una tierra, la tierra que fluye leche y miel, esa tierra que iba a darles fruto en abundancia, que ellos iban a disfrutar de un reposo. Ya no más iban a ser esclavos. Yo recuerdo que la Biblia nos narra y nos dice que salió toda la multitud guiados por Moisés, y todos sabían que iban a llegar a la tierra prometida. Iban contentos, iban alegres, iban gozosos, y comenzaron su peregrinar. Llegaron al desierto y mucha gente comenzó a desanimarse. ¿Por qué? Probablemente creyeron que esa vida iba a ser una vida muy fácil, de comodidad. Comenzaron a renegar en contra de Dios. Comenzaron a reclamarle a Moisés por muchas cosas. ¿Y qué creen? Muchos se quedaron en el camino. Muchos ya no pudieron continuar en ese peregrinar hacia la tierra prometida. Es a ellos a los que se refiere este pasaje de la palabra. Algunos de ustedes parece que se han quedado atrás, porque a nosotros lo mismo que a ellos, está hablando ahora del tiempo actual, porque a nosotros lo mismo que a ellos se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a este mensaje. La tierra prometida era para todos los que habían salido de Egipto, sin excepción alguna. Todos ellos iban a disfrutar la tierra prometida. A todos ellos se les prometió. Dios en ningún momento dijo, bueno, creo que va a ser para los de 20 años en adelante, para los que midan tanto de estatura, para los que sean muy alegres. Dios dijo, esta tierra prometida es para todos ustedes, para mi pueblo. Ellos escucharon este mensaje, pero no todos llegaron a la tierra prometida. Nosotros hemos escuchado el mensaje de salvación, ¿y qué creen? Nosotros debemos de tener presente y estar cuidando, no porque la salvación se pierda, sino porque nuestra fe debe de dar evidencias de que verdaderamente hemos creído y que somos salvos. Este mensaje que se les predicó a los israelitas se ha venido predicando todo el tiempo, diciéndole a la gente de que Dios quiere salvarlos, que Dios ha preparado un lugar, que Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros. Pero así como no todos entraron a la tierra prometida, muchos, después de que Jesús ascendió a los cielos, han escuchado este mensaje de salvación, donde se les promete la vida eterna, donde se les promete llegar a la vida eterna, a la gloria, al paraíso, al lugar que Dios, que Jesús fue a preparar para nosotros. Pero no todos han llegado. Versículo 3. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día, y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. En el pasaje citado también dice: jamás entrarán en mi reposo.
Dios aquí está haciendo referencia, el autor de la carta a los Hebreos está haciendo referencia a aquellas personas que han dudado, que no creyeron, que únicamente por la emoción, únicamente porque fueron presionados tal vez, únicamente por imitar a otros, parecía que iban a ese lugar. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, no únicamente iba gente del pueblo de Israel, también iba gente de otros pueblos que aprovecharon ese momento en que el pueblo de Israel era liberado para también ellos salir. Entonces esas personas que no pertenecían al pueblo de Israel también comenzaron a renegar, comenzaron a ser de influencia para el pueblo, para algunas personas del pueblo de Israel, y de esta manera fomentaban pues las murmuraciones, las quejas, los reclamos, y de esa manera Dios aquí está diciendo: de estas personas dije, jamás entrarán en mi reposo. No porque Dios haya querido hacerles un mal, un daño, o porque los haya discriminado, es porque ellos, mediante sus acciones, mediante su forma de ser, mediante su forma de caminar en ese mundo, estaban manifestando que a ellos no les interesaba la palabra de Dios, que a ellos no les interesaba ese mensaje que Dios había dado a cada uno de los que habían salido de ese lugar. De la misma manera nosotros nos estamos enfrentando en este tiempo. El autor de Hebreos concibe la vida cristiana como un peregrinaje. Somos peregrinos, somos extranjeros en este mundo. Nosotros tenemos que seguir adelante. Pero ¿saben qué, hermanos? Este peregrinaje no es individual. Hay que temer el que alguno de nosotros se quede atrás. No es individual, no es sálvese quien pueda, ¿verdad? Porque entonces no podríamos decir que somos una comunidad. La vida cristiana, hermanos, se vive en comunidad. La vida cristiana no es una vida aislada, como algunos creen y mucha gente ha dicho. Yo no necesito congregarme, yo leo mi Biblia en casa, yo canto. Es más, yo veo una predicación en YouTube y ya con eso, ya me alimenté. Hace poco vino alguien y me decía eso: no, es que te estás congregando. No, es que ahora nada más veo por internet. Creo que no es lo mejor, le dije yo te invito a que te congregues, a que busques una iglesia. Nosotros somos una opción, pero si no te sientes a gusto aquí, busca un lugar donde congregarte, donde puedas llevar a tu niña que está creciendo para que aprenda de la palabra de Dios. No está bien que la dejes y la prives de esto, cuando Dios lo que ha establecido es de que nosotros, sus hijos, tenemos que reunirnos. Dios estableció la iglesia. Jesús fundó la iglesia con un fin, con un propósito, no para que alguien dijera el día de hoy: no necesito congregarme. Por tanto, Dios nos ofrece este reposo si le seguimos con fe obediente, el reposo del cual habla la palabra de Dios. El autor parece que está preocupado por aquellos que no han dado una verdadera respuesta de fe al mensaje de las buenas nuevas. Estos no han creído verdaderamente, están activos, pero su actividad sugiere que hasta el momento no han puesto acciones a su fe. Hay personas también que pueden escuchar la palabra de Dios y tener experiencias espirituales. Hay gente que dice: es que yo escuché la palabra de Dios y he sentido un cambio y Dios se ha manifestado en mi vida. Y yo digo: gloria a Dios cuando escucho este tipo de testimonios, cuando digo: qué bueno que ha estado experimentando cambios en su vida, en sus relaciones, en su forma de vivir, en su forma de estar. Y sin embargo, al menos que la obra de Dios sea acompañada de fe, por muchas experiencias que tengamos, no va a servir de nada. Vivamos la palabra, es lo que yo les decía la vez pasada. Tenemos que vivirla, pero no de forma aislada, sino tenemos que vivirla en comunidad. Vivir la palabra no es únicamente una experiencia el domingo. El domingo me gozo, me siento contento, alabo, leo la Biblia, saludo a mis hermanos, y el día lunes
cómo vivimos la palabra. Ya he dicho muchas veces esto, ¿verdad? Pero creo que es necesario repetirlo una y otra vez. El testimonio de esta persona que le dice al pastor: pastor, yo no entiendo cómo mi esposo dice que es bautizado por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo tomó y grita, ríe, baila, canta, se goza el día domingo, pero el día lunes me está golpeando. Eso no es vivir la palabra. Eso puede ser una experiencia emocional el día domingo, como muchos pudieran tenerla. Y sin embargo, de eso no se trata la vida cristiana. La vida cristiana es la obra de Dios manifestada en fe y obediencia diariamente. Y esto explica entonces por qué muchas personas podemos escuchar el mismo mensaje. Muchos de los que no están aquí el día de hoy han escuchado la misma palabra que tú y yo estamos escuchando o que hemos escuchado en otras ocasiones. Pero ¿por qué algunos se benefician y otros no? Alguien puede rendirse ante las circunstancias de la vida, pero alguien que confía plenamente en Dios, no. Yo no comparto eso de que alguien dice de repente: no, es que estuve muy ocupado, es que pues tengo tantas ocupaciones y por eso no pude ir, o por eso no me congrego, porque entonces están dando a entender que los que estamos aquí no tenemos nada que hacer. Y como no tenemos nada que hacer, pues vámonos al templo, ¿verdad? Yo creo de que no, definitivamente no es así. Lo que nosotros estamos diciendo y estamos manifestando es que tenemos una prioridad, y nuestra prioridad es Dios. Así tendría que ser en toda ocasión, con toda aquella persona que ha escuchado el mensaje del Evangelio. No de que de pronto: pastor, es que fíjese de que sucedió esto, y de que, bueno, tantas cosas de pronto llegan a mi celular, ¿verdad? Cuando me mandan mensajes, y yo digo, bueno, cada quien decide qué prioridad pone en su vida. Entonces nosotros hemos escuchado este mensaje. En el pasaje citado también dice: sin embargo, en versículo 6, todavía falta que algunos entren en ese reposo, y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Yo no estoy diciendo, ¿verdad?, quiénes son salvos y quiénes no son salvos. Eso no me corresponde a mí. Dios es el que examina los corazones, Dios es el que conoce nuestros pensamientos, y sin embargo lo que sí yo puedo decir es de que nosotros damos evidencia de quiénes somos. ¿Somos hijos de Dios o únicamente somos congregantes? ¿Somos hijos de Dios? ¿Somos discípulos de Cristo? ¿O quiénes somos? La palabra de Dios en muchas ocasiones nos dice que nuestros frutos, nuestra vida va a dar evidencia de quiénes somos. Seguramente lo que yo les decía hace un momento, ¿verdad? Hubo alegría por parte del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, cuando sabían que iban a alcanzar la tierra prometida. Pero también recordemos que hubieron muchas tumbas que fueron excavadas en el desierto. Esa promesa estuvo a la disposición de todos, pero no fue alcanzada por todos. Se quedaron cortos porque aunque escucharon la palabra de Dios, no fue acompañada de fe. Cada miembro de la familia cristiana, entonces, hermanos, es responsable por alentar a sus hermanos a seguir adelante. Esto nos ayuda, esto nos motiva, esto nos permite que sigamos adelante. Ayudémonos unos a otros. A este descanso puede entrarse ahora y se consumará al final de la hora. Los verdaderos creyentes viven su fe de un modo práctico, descansando en Dios hasta alcanzar el reposo definitivo. Y es por eso que esta mañana yo te digo: fortalece tu comunión con Dios. Si estás cansado, si estás desesperado, si estás desanimado, hay muchas situaciones que desaniman al ser humano, a la persona. Yo mismo me he sentido desanimado en muchas ocasiones, y de pronto digo: ¿será que vale la pena? Claro que vale la pena.
sí vale la pena, aquí estamos, con la espada en nuestras manos todavía. Aquí estamos y aquí seguiremos hasta que Dios nos preste vida, no porque no tengamos problemas, no porque la vida para mí sea muy fácil o para los que estamos aquí sea demasiado fácil, ¿verdad? No, no es así. La promesa de entrar en su reposo sigue vigente para todos, pero no todos ponen atención a este mensaje. Fortalece tu comunión con Dios, fortalece tu fe, es la invitación. De otra manera, no podríamos seguir adelante en esta vida cristiana para lograr alcanzar la meta que tenemos por delante. Esa meta es llegar a la presencia de Dios y que un día Él pueda decirnos: bien, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, y entra en el gozo de tu Señor. ¿A poco no les gustaría escuchar esto algún día? Claro que sí, a mí me gustaría. Y no se trata de mí, ¿verdad? Se trata de Dios, se trata de obedecerle, se trata de buscarle, se trata de continuar adelante. Segunda enseñanza: ¿cómo lograr llegar a la meta final? Renueva tu compromiso con Dios. Renueva tu compromiso con Dios. Es algo que se les ha seguido enseñando al pueblo hebreo constantemente. ¿Estás desanimado? ¿Estás cansado? ¿Estás pensando en regresar? ¿Estás pensando en regresar con tu familia que no quiere saber nada de Jesús, pero que sí quieren seguir esas tradiciones, esos ritos, esas costumbres que siempre han hecho? Entonces, renueva tu compromiso con Dios. Lo necesitamos. Por eso, Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Renueva tu compromiso con Dios. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Cuando yo les digo, bueno, es que yo también me siento cansado, me siento agotado, me siento desanimado muchas veces, cuando voy delante de Dios y oro y le pido y le hablo y le digo que me ayude, me fortalezca y me ayude nuevamente a continuar, ¿qué creen que pasa? Pues me siento nuevamente con ganas, con fuerzas, con motivaciones, y no porque los problemas desaparezcan, y no porque de pronto ya tenga un nuevo cuerpo, ¿verdad? Más joven, sino porque Dios mismo hace que podamos seguir adelante. Renueva tu compromiso con Dios. Porque a muchas personas se les hace muy fácil no recordar su compromiso con Dios. Yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento hicimos un compromiso con Dios. Yo no sé si tú lo recuerdas, cuándo fue, cómo sucedió, con quién estabas, qué circunstancias estabas enfrentando. Lo cierto es de que todos los que estamos aquí en algún momento hicimos un compromiso con Dios. Pero poco a poco se nos ha olvidado. Así es el ser humano. Es la realidad. ¿Por qué existe la infidelidad entre las parejas? Si un día en el altar prometimos fidelidad el uno al otro. ¿Por qué existe muchas veces el olvidarse de que yo mismo me prometí terminar una meta, cumplir una meta, llegar a una meta? Estamos en la segunda mitad del año 2022 y yo no sé cuáles fueron tus propósitos de año nuevo. No sé si hasta el día de hoy lo tienes presente. El mes pasado yo comencé a leer un libro que se llama Hábitos Atómicos, que nos pidieron allí en el trabajo que lo leyéramos, y comencé a leerlo. Y ese libro me hizo recordar muchas cosas que he dejado de hacer.
y que en algún momento yo dije, bueno, es que yo quiero lograr esto, yo quiero por lo menos incrementar mi tiempo de lectura, pero dejé de hacerlo y de pronto ya estaba agarrando mi libro una vez a la semana y ya no diario, y de pronto dejé de hacer ejercicio también, y de pronto dejé de cuidarme en la alimentación, y cuando ya había yo dicho desde un inicio que eso quería lograr, que quería hacer las cosas mejor que el año pasado. Renueva tu compromiso con Dios. Es necesario, de pronto, es bonito cuando de pronto algunas parejas dicen, no, es que quisiéramos venir nuevamente delante de Dios y renovar nuestro compromiso, el compromiso que una vez hicimos. Pero esto lo podemos hacer nosotros de forma individual con Dios también. Y la invitación el día de hoy es a que renueves tu compromiso con Dios. ¿Cómo llegar a la meta final? Una meta por alcanzar. ¿Cómo vamos a lograrlo? Si el día de hoy tú te has olvidado que un día te comprometiste con Dios, el día de hoy es tiempo, hay oportunidad. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Y les decía, ¿por qué a muchos se les hace fácil no recordar su compromiso con Dios? Hoy no tengo devocional, hoy no leo la Biblia, hoy no oro, hoy no me congrego. ¿Por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? Los afanes de la vida, las circunstancias que enfrentamos, no todos vivimos o no todos tenemos la misma vida, ¿verdad? Tampoco los mismos estilos de vida, tampoco las mismas responsabilidades, todos somos diferentes. Sin embargo, yo les decía hace un momento, ¿qué es lo que hace la diferencia? La prioridad que tenemos en nuestras vidas. La prioridad es lo que nos va a definir qué vamos a hacer. Si yo no tengo prioridad en la vida cristiana, en mi compromiso con Dios, definitivamente van a suceder muchas cosas que van a hacer que yo haga a un lado todo lo que tenga que ver con Dios, con la vida cristiana. Parece broma, ¿verdad? Pero es anécdota, se dice por ahí. El cristiano actual está constantemente esperando a ver qué circunstancias de la vida lo libra de su compromiso con Dios. De pronto, es que hoy me siento mal. Y sí, es cierto, ¿verdad? De pronto nos sentimos mal. Pero, pues nosotros decidimos a qué le damos prioridad. A veces hasta compartimos, ¿no? En el internet sale una tabla de comparación, ¿verdad? Dice, a tu trabajo vas aunque llueva, a la iglesia no. A tu trabajo vas aunque tengas diarrea o no sé, algo así, a la iglesia, y así cosas como esas, ¿no? Parecen, como dicen, parecen broma, pero es anécdota, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué de pronto actuamos de esa manera? La apatía contra la cual Hebreos nos advierte se basa en la fidelidad a Dios. Este versículo nos invita a que nosotros reflexionemos. El verdadero reposo no es el terrenal ni se alcanza en esta vida. El único que nos puede guiar a este reposo es Jesús, el Hijo de Dios superior a los ángeles. En una aplicación básica de este capítulo 4 de Hebreos, hermanos, yo debo reflexionar sobre mi condición espiritual. Debo preguntarme si acaso mi falta de atención a las necesidades de mi espíritu no me ha llevado a un estado de perpetuo cansancio espiritual en el que las promesas de Dios no se cumplen en mi vida. Y yo les pregunto el día de hoy, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Por qué de pronto
ya nada nos sirve, ya nada nos funciona. Hay personas desanimadas, hay personas cansadas espiritualmente. Esto es una realidad. El gozo del Señor debe ser nuestra fortaleza, así como lo afirmaba el apóstol Pablo. Pero yo te pregunto hoy, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Existe una relación con Dios? ¿Hay una relación personal con Él? ¿Y estás viviendo en la voluntad de Dios en obediencia a su voz? La no participación en el prometido descanso de Dios en Hebreos 4 tiene que ver especialmente con la desobediencia. Sabemos que tenemos que leer la palabra. ¿Sí o no? Sí lo sabemos. ¿O nadie nos lo ha dicho? ¿Por qué no lo hacemos? Sabemos que tenemos que orar. Sabemos que tenemos que congregarnos. Sabemos que tenemos que animarnos unos a otros. Pero si apenas si tengo tiempo para mí, ¿qué tiempo me va a quedar para animar a otro, verdad? Al contrario, ¿verdad? Todos necesitamos que alguien nos anime. Eso es una realidad y no está mal. Lo necesitamos, sí lo necesitamos. Pero también tenemos que ver por nuestra propia vida. Por tanto, Hebreos 4 nos invita en primer lugar a la reflexión espiritual sobre nuestra relación con Dios. La invitación esta mañana nuevamente es: esfuérzate para seguir adelante. Renueva tu compromiso con Dios. ¿Hay algo que tengamos que decirle a Dios el día de hoy, hermanos? ¿O ya estamos viviendo como podamos, a donde nos lleve el viento, a donde se dirijan nuestros pies de pronto? Hay una meta por alcanzar. ¿Cómo logramos alcanzar esta meta? Fortalece tu fe, fortalece tu comunión con Dios, renueva tu compromiso con Dios y también cuida tu conducta diaria. Ciertamente, versículo 12, la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Cuida tu conducta diaria. Somos descubiertos por la palabra de Dios. Hay gente que dice, no, pues mejor prefiero no enterarme y no leo la palabra, y de esta manera pues ya lo que pasa es porque no lo sabía, ¿verdad? ¿Por qué tenías que decirme? Si yo estaba bien así, viviendo la vida a mi manera. Somos descubiertos por la palabra de Dios. Hacer la voluntad de Dios es el único camino para llegar a la meta celestial. La salvación no se pierde. Aquellos que no hacen la voluntad de Dios probablemente nunca fueron salvos. Y si se quedaron atrás y decidieron regresar y decidieron volver a su vida anterior, no es porque hayan perdido la salvación, es porque nunca fueron salvos. No porque yo lo diga o porque a mí así me guste, ¿verdad? Sino porque no dieron evidencias. Si alguien es tentado a fingir esta fe, el autor de la carta a los Hebreos que estamos leyendo le recuerda que la fe fingida no se puede esconder delante de Dios. Todo queda expuesto a los ojos de Dios, todo está al descubierto. En Hebreos 4, 12 y 13, estos dos últimos versículos que acabo de leer, la espada representa una aguda palabra que penetra hasta en lo más oscuro de los pensamientos de la existencia humana. Esta palabra tiene la capacidad de producir cambios en las personas.
no es estática y pasiva, es dinámica, interactiva. El día de ayer estaba yo escuchando un testimonio. Estaba yo escuchando un testimonio de un cantante colombiano, se llama Santiago Benavides. Y él decía: un día yo conocí a una persona que me contó su vida. Esa persona me dijo: yo tenía 4 años y recuerdo que mi mamá ese día me vistió, me bañó, me vistió y me llevó a la plaza, me llevó a un parque y me dijo mi mamá: mírame bien, dice, porque esta es la última vez que me vas a ver. Yo no entendía, cuando de pronto mi mamá se fue y me dejó en ese lugar. Ahí estuve todo el día hasta que llegó la noche. Otros jovencitos que pasaron por ahí me vieron solo, me llevaron con ellos, me llevaron y viví con ellos. Empecé a aprender lo que ellos hacían, empecé a comer lo que ellos comían, como ellos podían. Me llevaron con ellos y yo viví en las calles, debajo de los puentes y todo lo que vive alguien de la calle. Empecé mi vida a delinquir, a robar, y yo ya no aguantaba esta vida y empecé a drogarme, empecé a buscar satisfacción por otras partes, por otros lados. Llegó un momento a la edad de 18 años que yo ya no aguantaba esa vida que llevaba y dije: me voy a matar. Y busqué un día un puente de lo más alto para que al otro día yo me iba a tirar de ese lugar, porque yo ya no aguantaba esa vida que llevaba. Entonces yo miré ese puente y dije: mañana yo vengo a tal hora y voy a hacerlo. Cuando yo llegué al puente al otro día, llegó una persona que me dijo: lee este libro. Era una Biblia, me la entregó. ¿Qué vas a hacer? No, nada más vine a caminar. Bueno, lee el libro, le dice, te acompaño a leerlo. Y comenzamos a leer, dice. Y pues a mí me llamó la atención lo que decía el Evangelio de Juan. Es lo que me compartió. Y yo le dije: ¿sabes qué? Yo quiero aprender más, yo quiero conocer de esto. Y me dirigí, dice, a una iglesia bautista, decía. Llegué a ese lugar y había una persona haciendo el aseo. Había una persona que estaba barriendo ahí y yo le dije: oye, me regalaron este libro, ¿es verdad lo que dice este libro? ¿Qué libro es? Y ya me acerqué, se lo enseñé: es la Biblia. ¿Es verdad? Claro que sí es verdad, le dijo él, dice. Es que yo he vivido así. Y le empezó a contar su vida, como todo lo que había vivido, todo lo que había sufrido. Y le dijo él: sí es verdad, yo te puedo ayudar. Esa persona en ese momento me adoptó, dijo. Esa persona en ese momento me instruyó en la palabra, me enseñó a conocer a Dios, me enseñó a buscar a Dios. A partir de ese momento yo alejé de mí y olvidé todo aquel intento de suicidio que yo tenía en mente, que yo me quería matar. Lo olvidé por completo. Comencé a prepararme, comencé a buscar más de Dios cada día, y en ese momento yo dije: verdaderamente la palabra de Dios transforma. La persona que contaba este testimonio, Santiago Benavides, dijo: esa persona que se iba a matar es mi pastor. Él es mi pastor el día de hoy. Entonces podemos decir verdaderamente que se cumple esto con este testimonio y muchos más que seguramente ustedes también conocen o han escuchado. Ciertamente la palabra de Dios es viva, es poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Esta palabra viva, poderosa, alcanza las profundidades de nuestra existencia. La cuestión es: ¿estamos valorando esto? Al aplicar este pasaje de Hebreos, hermanos, tú también
debes preguntarte, debemos preguntarnos si realmente estoy escuchando la palabra. ¿Estoy siendo obediente a lo que dice? Por lo tanto, ¿hay cambios en mi vida? No se trata de tener años en la iglesia, se trata de ser obediente a Dios y a su palabra. Las personas cambian no por el tiempo en la iglesia, sino por el esfuerzo en someterse a la palabra. Hay personas que llevan años en la iglesia y no hay cambios en ella. Hay personas que recién se convierten al evangelio, se convierten a Dios, inmediatamente empiezan a manifestar cambios en su vida. Entonces no se trata de tiempo, se trata de sometimiento a la palabra. Tener presente que la palabra pone al descubierto todo. La memorización y meditación de pasajes que se han estudiado o que nosotros hemos estudiado deben ser aplicados a nuestras vidas. Esto es una gran ayuda para el crecimiento, para la vitalidad espiritual. Estas maneras, estas formas de interactuar con la palabra requieren tiempo, requieren esfuerzo, pero también requieren disciplina. ¿Hace cuánto que no te has aprendido un versículo de memoria? ¿Hace cuánto que no has hecho el esfuerzo por memorizar un pasaje de la palabra? ¿O hace cuánto que no lees la palabra? Se requiere tiempo y disciplina. Y yo les invito, puedes comenzar leyendo por lo menos 15 minutos diariamente. Memorizar un versículo a la semana. Ahora que se está terminando el mes de agosto, no con eso quiere decir que nos vamos a relajar, ¿verdad? Y ya pasó el mes de la Biblia. No, al contrario, debería de ser algo que debemos fomentar, crear un hábito nuevo de leer la palabra, de esforzarnos, porque se requiere tiempo, se requiere disciplina, se requiere constancia. Esta interacción con la Escritura cuesta. No es fácil, pero yo siempre he dicho, lo bueno cuesta. Si las cosas buenas fueran fáciles, cualquiera las haría. Pero lo bueno cuesta. Si eres responsable y disciplinado en la lectura de la palabra, tus acciones reflejarán la forma en que te alimentas. Quiero terminar, hermanos, diciéndoles, a través de este pasaje de la palabra de Dios, se nos invita a una seria revisión de nuestra fe, si es genuina o no. No vayamos a ser nosotros de aquellos que se quedaron atrás. Si tú aún estás dudando y crees que si la salvación se pierde o no se pierde, que si tú eres salvo o no, renueva tu compromiso con Dios. Si Dios te ha dado la salvación, Dios nunca te la va a quitar y tú nunca la vas a perder. La cuestión es, ¿eres salvo? Tiene que haber evidencias en tu vida. ¿Hay una fe genuina o no? Es momento de vivir para Dios, de descansar en Dios. Recordemos, tenemos una meta por alcanzar. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Fortalece tu comunión con Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo necesitamos, sí o no? Fortalece tu comunión con Dios. Si es necesario, renueva tu compromiso con Dios. No podemos seguir como sea, viviendo la vida cristiana como se pueda. Ahí sí se puede, ahí sí. Son prioridades. Recuerda, hay prioridades. Y eso va a demostrar cómo vives la vida cristiana. Hay prioridades. Finalmente, cuida tu conducta diaria. ¿Por qué? Porque todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. No vamos a vivir bien porque voy a perder la salvación si me porto mal. No. La semana pasada nos decía Eduardo, nuestro hermano Eduardo, en la escuela dominical, tengamos presente que Dios está a un lado, nos está mirando.
Entonces que esa sea nuestra motivación por vivir bien delante de Dios. Dios quiere que vivamos a la luz de sus ojos una fe verdadera. La gente que no conoce a Dios, hermanos, necesita ver en nuestras vidas una vida distinta que sea una alternativa para sus vidas. Yo te invito, ora conmigo, platica con Dios, acércate a Dios, descansemos en Dios y tengamos presente esa meta por alcanzar. Acompáñame a orar. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia que siempre nos acompaña. Gracias por estar con nosotros. Bendito Dios, aquí estamos. Queremos suplicarte que nos ayudes a seguir adelante. Queremos suplicarte, Padre Santo, que nos guardes de todo peligro, de todo mal, pero también quiero rogarte que me ayudes a darme cuenta de las veces que te he fallado y que he vivido a la ligera mi vida cristiana. Aquí estamos, somos tus hijos, somos tu pueblo, pero dentro de este pueblo, Padre Santo, yo te quiero suplicar que nos ayudes para que juntos podamos llegar a la meta, para que nadie se quede atrás, para que podamos ir viendo el avance los unos de los otros. Y si es necesario animar, fortalecer, apoyar, ayudar a alguien, ayúdame a mostrar ese interés. Ayúdanos a interesarnos unos por los otros de tal manera que juntos entremos al reposo del pueblo de Dios, a ese lugar que tú nos has prometido, a ese lugar, Padre Santo, al cual llegaremos un día con tu ayuda. Gracias por tu iglesia, que este día viene delante de ti y te está suplicando también le ayudes a obedecerte. Gracias, Dios, por tu presencia que siempre nos acompaña. Aquí estamos. Te agradecemos por todo y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.